Cuando no logramos ser efectivo en lo que quiero poner en juego, cuando no logramos ser efectivo en lo que quiero comunicar, cuando no logramos ser efectivo en lo que quiero compartir, inconscientemente se van apareciendo o inconscientemente aparecen conductas que nos juegan un poquito en contra. Y hay una que quiero resaltar, que por eso la puse primero, que es las capacidades sociales para crear relaciones. Se limitan, están como más tamizadas. Es como que siento que no puedo hablar en una reunión, siento que mi opinión no es valedera, entonces me quedo callado, siento que no puedo expresarme lo suficientemente bien, entonces prefiero no hacerlo. Y lo que se guarda a veces genera situaciones internas que son difíciles de digerir, ¿sí? Nos vamos como empachando de deseos de decir cosas, pero que sentimos que no podemos. Esto es importante que lo tengamos presente, porque aquí el factor fundamental no es callarse, sino, si es que uno quiere decir las cosas. Vale callarse, vale no decir si cree que no aporta o no es pertinente, pero si uno entiende que tiene la posibilidad de compartir algo, está bueno que entendamos que el objetivo no es quedarse callado, sino aprender a cómo decir las cosas. De qué manera yo puedo poner en juego a través de distintas estrategias comunicativas aquello que pienso, sin que me genere incomodidad a mí y sin que del otro lado se tergiverse lo que quiero poner en juego. Es muy importante a veces evaluar que nos empezamos a recluir, a quedar hacia atrás, a no participar, a no exponer, simplemente porque sentimos que no somos capaces de transmitir aquello que queremos transmitir. Entonces, primer punto o primera situación que dejamos al margen cuando no logramos que nuestra comunicación sea efectiva es esa capacidad de relacionarnos y de crear relaciones, ¿sí? Se va limitando, va quedando más acotada. Importante. Entonces, primera observación que hago, que no va a la clave concreta, que la vamos a ver en un ratito, es esto. ¿Hasta dónde nos vemos limitados por sentir que no somos capaces de exponer o poner en juego aquello que queremos compartir? E inmediatamente esto genera que nuestro nivel de confianza y autoridad, y esto ya es una cuestión interna, casi le diría de sensación, se vea depreciada, ¿sí? Es como que sentimos que no tenemos nada para aportar, nos da temor opinar, sobre todo en función de lo que pueden pensar de mi opinión. Entonces, mi nivel de confianza empieza despacito a caerse y eso me quita autoridad. E inconscientemente yo empiezo a perder posibilidades de aportar, entendiendo que la comunicación es una herramienta fundamental para el trabajo en grupo y para el desarrollo grupal. Nosotros evolucionamos como especie a través del trabajo en grupo. Y una de las herramientas más utilizada en el trabajo de grupo es la comunicación. Es imposible pensar una comunidad sin comunicación. La comunicación es la pieza, el eje fundamental de una comunidad. Y nosotros fuimos desarrollando y evolucionándonos en el trabajo en equipo. Y gracias a la comunicación logramos evolucionar en un número infinito de cosas. Y hoy estamos acá gracias a eso. Entonces, sumamente importante la comunicación. Y es sumamente importante entender el rol propositivo que tiene la comunicación, ¿sí? A veces nos cuesta poder transmitir nuestras ideas, ¿sí? y llegar de manera adecuada, que es el otro punto que tiene que ver con esto de no lograr ser efectivo en nuestra comunicación. Y no quiero utilizar la palabra frustración, pero sí tendemos a aminorar nuestra actividad, nuestros contactos, y nosotros mismos empezamos a dejar de lado el lenguaje o el uso del lenguaje como aquella herramienta que sirve para canalizar, ¿sí? El lenguaje no es solamente un elemento para exponer cosas. El lenguaje es el canal, es el motor por el cual nosotros convertimos nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras sensaciones en elementos para compartir con otros. Eso es el lenguaje.
Es un mecanismo por el cual yo voy a convertir piezas abstractas como son el pensamiento, las ideas, las emociones, las sensaciones, en piezas para compartir con otros, que son las palabras, los movimientos, la comunicación no verbal y verbal. Entonces, cuando evaluamos la utilidad social que tiene la comunicación, empezamos a valorar la importancia de participar, de decir, aunque lo nuestro no sea aceptado, aunque lo nuestro a veces no aporte demasiado, pero está bueno que lo pongamos en juego a través de esta idea, del lenguaje como una herramienta para compartir y transitar distintas estructuras que aporten. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Me gustaría que me cuenten si se entiende, si no se entiende nada, si hay que profundizar algo más, porque ya en un ratito nada más le voy a compartir estas primeras claves que nos van a ayudar a fortalecer nuestra comunicación. Así que los invito a que me dejen algún mensajito que nos ayude a ver si vamos bien, si se entiende, si somos claros en la... o si soy claro en la expresión, ¿sí? Si me hago entender, si me hago explicar con mis objetivos comunicacionales. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Lindo concepto, linda propuesta. Vamos a comenzar por entender cómo se estructura la comunicación, ¿sí? ¿Cuáles son los pilares de la comunicación? La comunicación se divide en dos instancias, verbal y no verbal, ¿sí? Dentro de la comunicación verbal vamos a poner las palabras orales y escritas, ¿sí? Esto es comunicación verbal. Palabras orales y escritas. Y dentro de la comunicación no verbal tenemos todo lo que tiene que ver con los tonos de voz, tono y volumen, ¿sí? Sobre todo volumen, y el lenguaje corporal. Esto es lo que conforman las dos patas, estas tres instancias, estas tres barras que ven ustedes ahí en pantalla, son las que conforman nuestra comunicación, desde la comunicación verbal hasta la comunicación no verbal. Palabras, voz, volumen, entra y tono, y lenguaje corporal. Esto tiene una incidencia sumamente importante y cada pieza de estas es realmente fundamental para lograr comunicarse de manera efectiva, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero poner en juego. ¿Cómo vamos a utilizar todos estos elementos? Tanto la palabra, el lenguaje corporal, como el tono de voz. Todos, absolutamente todos, nos ayudan a que nuestra comunicación sea más efectiva y asertiva. Ninguno puede pensarse por sí solo. No hay manera de pensar la palabra sin el volumen de voz o el tono de voz ni la expresión corporal. Por eso las 5 claves que vamos a ver ahora están directamente vinculados con esto, ¿sí? Estrechamente vinculados con cómo vamos a trabajar nuestra comunicación verbal y no verbal. Por eso lo invito a que cuando pensé, a ver si tenemos ahí alguna dificultad en la comunicación para que no se nos corte. Seguimos adelante. Bien. Por un momento pensé que había un pequeño cortecito. Entonces, retomamos la idea que decíamos. Es sumamente importante tener presente estas tres piezas. Las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal. ¿Sí? Entrenar los tres. Dejar que cada uno actúe y evaluar de qué forma van a incidir esto en nuestra comunicación. ¿Sí? Y arrancamos entonces, sí, primera clave para empezar a trabajar nuestra comunicación de manera efectiva. La actitud corporal. Y el cuerpo dice muchísimo, ¿sí? El cuerpo dice mucho. Es nuestra primera clave para poder comunicarnos y poder llegar al otro. Trabajar el cuerpo es darle un plus a nuestra comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sugerimos? ¿Qué aconsejamos? ¿Qué ponemos en juego aquí? Primero, las posturas. Siempre las posturas abiertas, siempre la postura de apertura nos brindan desde el vamos que del otro lado, inconscientemente, existe una aceptación, una apertura también a poder compartir espacios, situaciones. Entonces, lo primero que lo invito a evaluar a la hora de comunicar es cómo estamos trabajando el cuerpo.
¿De qué manera nos presentamos? ¿Sí? Todas las posturas que tengan que ver con encogimiento, cierre, ¿sí? Como que nos achican un poco, bueno, denominamos posturas negativas. Pero no posturas negativas porque sean malas, sino porque gran parte de nuestra comunicación está vinculada a la comunicación no verbal. Y tiene una gran incidencia inconsciente en la comunicación no verbal. Entonces, hay mensajes que nosotros no los leemos de manera consciente, sino que lo interpretamos de manera inconsciente. Que a través de la evolución y de la cantidad de millones de años que vivimos conviviendo en grupo, tenemos ciertos ejercicios inconscientes que nos llevan a analizar las posturas. Y la postura de apertura, ¿sí?, de estabilidad, sobre todo de equilibrio, está informando que nosotros estamos, primero, con confianza para comunicar. Segundo, imprimimos seguridad. Fíjense qué importante imprimir seguridad. La seguridad, lo que me genera o lo que construye en el entorno comunicativo es un principio de confianza. Y si hay un principio de confianza, hay una apertura a poder generar interrelaciones, ¿sí? A poder construir espacios comunicativos que no sean realmente fructíferos. Entonces, primera clave, y que esto ya lo podemos poner en juego desde hoy, es la actitud corporal. ¿Cómo nos abrimos al juego? ¿Sí? Siempre con pequeñas estrategias. Los brazos abiertos, el cuerpo erguido, estable, sin rigidez, sin esa cuestión de estar como nervioso, sino distendido pero abierto. Evolutivamente, esto lo que significaba es que nosotros estábamos dispuestos, ¿sí? Una persona abierta, relajada, tranquila, con su cuerpo expuesto, es una persona abierta. Es una persona que está dispuesta a dar y recibir. Factor fundamental en la comunicación, dar y recibir, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me parece que hay que empezar a poner en juego. ¿Cómo estoy dando y cómo estoy recibiendo dentro del contexto comunicativo y cómo lo expreso en mi cuerpo? Inconscientemente, cuando nos sentimos atacados, ofendidos, tendemos a cerrar el cuerpo, como una actitud de defensa, ¿sí? Naturalmente lo hacemos así. Entonces, si nosotros hacemos consciente, es decir, evaluamos nuestras posturas, evidentemente lo que vamos a conseguir es esto, que se abra la posibilidad de que la comunicación sea más fraterna, ¿sí? Más o menos, ¿soy claro en esta propuesta? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Vuelvo a insistir en esto, por ahí me gustaría que me puedan compartir sus apreciaciones, sus ideas, si se va medianamente interpretando o soy claro en los conceptos para que podamos avanzar en los términos, ¿sí? Este ida y vuelta nos sirve muchísimo. El feedback sirve para confirmar si lo que se expone de alguna manera está generando sentido en ustedes. Insisto, evalúen sus posturas, hagan conscientes sus posturas, entrenen sus posturas. Si estamos trabajando en el ámbito de la educación, es importante esto, ¿sí? Movilidad, exponer siempre un cuerpo relajado, distendido. Eso comparte confianza y autoridad. Eso, de alguna manera, deja en el otro, de manera inconsciente, confianza y autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que logra dominar su territorio corporal seguramente va a dominar mejor su lenguaje. O por lo menos esa es la idea. Y eso es lo que nosotros nos recreamos. Primer punto entonces, actitud corporal. Ensayen mucho, entrenen mucho la corporalidad, ¿sí? Pongan de manifiesto cómo se paran, de qué manera tienen los brazos, el torso. Traten siempre de tener una postura de apertura, tanto de pies como de manos, ¿sí? Obviamente que por ahí uno está relajado, pensando en otra cosa y tiende a cruzar los brazos. También es válido, es una situación por ahí un poco más interna o más cotidiana. Pero en el juego comunicativo, apertura, ¿sí? La apertura nos va a permitir generar
un condimento comunicacional fantástico. Si estamos en el ámbito de la venta, mucho más. Porque la venta, sobre todo, es una construcción de confianza. ¿Sí? La venta es una negociación donde el tesoro más preciado es construir confianza. Si yo construyo confianza, es mucho más sencillo llegar a mi posible comprador. ¿Sí? Entonces, y para generar confianza y autoridad, yo tengo que trabajar la comunicación no verbal. Entonces, esto va a ser un elemento realmente de mucha utilidad para aquellos que trabajan en el ámbito comercial. ¿Sí? La apertura del cuerpo, de sentir que uno tiene cosas para compartir y por eso se abre. ¿Sí? Evaluar mucho cuando por ahí tendemos a cerrarnos. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta aquí? Excelente. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que participan y a los que están allí sumándose y que te están dejando comentarios y todas esas cosas importantes e interesantes que tenemos ahí. Insisto, no dejen de consultar por la vía que fuere, porque para eso estamos, para poder compartir. Bien, seguimos con otra clave, segunda clave, y esta, créanme que a nivel comunicativo es la que mayores resultados nos da, que es la sonrisa. Segunda clave para conectar con los otros y generar realmente una comunicación efectiva, la sonrisa. No hay un elemento más eficiente y eficaz que la sonrisa. Primero porque el cerebro conecta rapidísimo con alguien que nos sonríe. Rapidísimo. Sí, es algo que genera enseguida una predisposición a la buena comunicación, la sonrisa. Genuina, real, comprometida, ¿sí? Porque además, en nuestro ejercicio de tantos millones de años de comunicación no verbal, nosotros interpretamos cuando hay una sonrisa que es genuina y cuando hay una que es por compromiso. Nosotros hemos evolucionado tanto en la comunicación no verbal y que la tenemos incorporada de manera inconsciente, que nosotros percibimos cuando hay una sonrisa que es cómplice, que es abierta, que es para de alguna manera compartir alegría, entornos positivos, y cuando es una que es un poquito más inventada, que uno se la dibuja en la cara para, bueno, para pasar el momento. Entonces, segunda clave que nos ayuda muchísimo a conectar, la sonrisa. Sonrían mucho, sonrían y sonríanse. La sonrisa no solamente es una herramienta para comunicarse con los otros, sino también con nosotros mismos, para tener esa posibilidad de estar realmente predispuestos. Entonces, la sonrisa es una expresión que genera acercamiento, compromiso, es una parte de la emoción básica, como es la alegría, se transmiten a través de la sonrisa. ¿Sí? Sonreír pone de manifiesto que nosotros estamos bien, que estamos predispuestos para con el otro, que estamos realmente interesados en el otro. Sonrían, no dejen de sonreír. ¿Sí? Es una conducta positiva, amable, abierta y que además transmite muchísimo, muchísimo. Es una de las claves que más conecta con el otro. La actitud corporal, decíamos, primera clave, obvio que tiene una gran incidencia, pero si a esa actitud corporal yo la puedo amplificar con una sonrisa, ya tenemos el 99% de nuestras posibilidades de ser más eficientes. ¿Sí? La sonrisa conecta mucho. Evolutivamente, cuando todavía el lenguaje no era el elemento del lenguaje verbal, ¿no? No era el elemento que teníamos como herramienta fundamental, la comunicación no verbal era la forma de poder compartir situaciones. Mientras íbamos evolucionando y desarrollándonos, y íbamos conformándonos como grupo, ¿sí? Del Homo erectus al Homo sapiens, cuando transitamos toda esa etapa, nuestra comunicación no verbal fue nuestro gran aliado. Y de allí es que nosotros la tenemos incorporada. Y de allí es que la sonrisa
viene para contarnos quién está con nosotros, quién es feliz, quién comparte, y la cara de enojo, ¿no? El ceño fruncido, la cara de ira, quién no está dentro de nuestro grupo, quién no comparte nuestras cosas. Entonces, este elemento tan importante y que despierta emocionalidades positivas como es la sonrisa, sigue vigente, sigue presente. Entonces, úsenlo. Usen esa herramienta. Pónganla en juego. Una sonrisa abierta, genuina, real, transmite muchísimo. Transmite de manera increíble. Cuerpo, sonrisa son nuestras dos primeras claves que ponemos en juego y que obviamente desde el vamos la podemos utilizar. Como verán, hasta ahora las claves no son nada fuera de lo común ni nada que nosotros no tengamos. Solo que mi propuesta es que la hagamos consciente y que la entrenemos. Esa es la propuesta. Que la hagamos consciente, es decir, que nos demos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, nuestra postura, nuestra manera de movernos, si sonreímos, si estamos dispuestos a la sonrisa constantemente y el valor que tiene, ¿sí? Ese es el objetivo más profundo que tengo en este video. Y ojalá que lo podamos poner enseguida en práctica. Pasamos al otro. Me preparé un mate, no lo tomé, se me está enfriando, así que voy a obviar nomás por el momento el mate. Después que termine el video seguramente los voy a corregir y acomodar porque si no, no voy a terminar el video. Tercera clave, sí, la sonrisa, evidentemente la mirada. Era la clave que teníamos que incorporar. La mirada es un aspecto sumamente importante. La mirada, como decimos comúnmente, ¿no? La mirada de los ojos son la ventana del alma, ¿sí? En la mirada, en nuestros ojos, podemos percibir todos nuestros estados. Es imposible que cuando estemos tristes no se refleje en nuestra mirada. No hay manera que nuestros ojos, nuestra mirada, oculte nuestros estados de ánimos, nuestras emocionalidades. Por eso es sumamente importante. Nuestra mirada nos da reconocimiento, confianza, pertenencia. Cuando ponemos en juego la mirada, lo que estamos haciendo es, primero, junto con el cuerpo, abrirnos al otro, predisponernos. Y segundo, generar un sentido de compañía, de que estoy presente, de que estoy con vos. Te estoy mirando, entonces te tengo presente, estás ahí. Fundamental la mirada, ¿sí? La mirada establece una conexión realmente importante y profunda. No es que la sonrisa no genere una relación profunda, pero la sonrisa nos genera una relación inmediata, una conexión pronta, pero la profundidad de la conexión lo da la mirada. Si miramos y si sonreímos, aún más, ¿no? Pero digo, la mirada es un elemento sumamente importante a la hora de comunicarnos. ¿Bien? Entonces, no lo perdamos. Usémoslo. Mirada, sonrisa, corporalidad. Hasta aquí los elementos que nos ayudan justamente a empezar a trabajar nuestra clave, ¿sí? Y lo que sí les sugiero, a veces es intimidante, nos da un poco de vergüenza, nos cuesta mirar a los otros. Lo que les sugiero es que entrenemos la mirada, ¿sí? Que nos predispongamos. Por ahí nos va a dar un poquito de cosa, pero bueno, es algo que conecta mucho. Para lograr una mayor conexión, para lograr una mayor relación con el otro, se sugiere poder mantener un contacto visual de entre un 60 y 70% del tiempo. Mirar a los ojos, mirar a la frente, a la boca, pero ir generando esa conexión visual. Darle presencia al otro a través de la mirada. Cuando estamos escuchando, acompañar con la mirada, y cuando estamos hablando, también. Por ahí se nos hace un poco más complejo cuando estamos hablando mirar al otro, porque cuando buscamos información tendemos a, según el tipo de información que estamos buscando en nuestra cabecita, tendemos a ir modificando nuestras posturas visuales, ¿sí? Pero es muy importante acompañar con la mirada, que la mirada se centre en la persona y que eso genere un sentido de pertenencia, de que estamos compartiendo, de que estamos en el mismo ámbito. Así que es una clave desde la comunicación no verbal sumamente profunda. La mirada también
con lo que implica, ¿no? Genuina, abierta, predispuesta, ¿sí? Insisto, al principio nos da un poco de, no sé si es vergüenza la palabra, nos intimida un poco cuando cuando empezamos a mirar demasiado a alguien, pero con el tiempo aprendemos a utilizarla. Digo, la mirada genuina. Por ahí, cuando abusamos de determinados recursos, hasta podemos generar contratiempos, ¿sí? Ser lo suficientemente también coherentes y precisos con la utilización de cada una de las herramientas, con cada una de las claves, ¿eh? Eso es lo otro que también sugiero, saber cómo utilizarlo. Bien, gracias a todos los que se van sumando, los que escribieron. Pueden utilizar WhatsApp, pueden utilizar Facebook, lo que crean que le quede más a mano para hacer las consultas, serán bienvenidos. Y bueno, de mi lado, abierto a poder darle las herramientas que necesiten y ojalá que sean de sumo interés y sobre todo para que puedan ponerlo en juego. Pasamos a la cuarta clave. Cuarta clave, y esto ya viene más con el lenguaje, viene más con la comunicación de la parte verbal, ¿sí? Las tres primeras claves estaban estrechamente vinculadas a la comunicación no verbal, que tiene una incidencia sumamente importante, ¿sí? Actitud corporal, sonrisa y mirada. Tres claves que están estrechamente vinculadas a la comunicación no verbal. Y ahora vamos con esta otra que sí tiene que ver más con la comunicación verbal y es el uso de metáforas. Antes de ir a esta cuarta clave, metáforas, ejemplos e imágenes serían, ¿sí? Visualización de imágenes, no imágenes concretas, sino a través de nuestro lenguaje tratar de alguna manera de construir, dibujar situaciones. Y en esto, para poder comenzar con este punto, me gustaría dejarles algo claro. Ser efectivo en comunicación no significa ni hablar lindo, ni hablar mucho, ni quedar bien con todo el mundo. Ser efectivo en comunicación significa que del otro lado van a lograr interpretar lo más fehaciente posible lo que yo quiero decir. O lo doy vuelta. Ser efectivo es achicar la brecha, la distancia que existe entre lo que yo quise decir y lo que la otra persona interpretó. Entonces, cuanto más simple, más claro y más sencillo es mi discurso, es mucho más fácil que se apropien de él. ¿Sí? Vuelvo con este punto. Ser efectivo en comunicación no significa hablar ni mucho ni lindo. Que hablar lindo, por supuesto, genera mayores aperturas, menos aún difícil. Sino, ser efectivo en la comunicación es lograr que del otro lado se perciba, se interprete y se internalice lo que yo quise poner en juego. Si yo quise retar a alguien, reprender, que eso se entienda que es eso. Si yo quise acompañar, consultar, indagar, si quise proponer feedback, es decir, ida y vuelta, que eso quede claro. Entonces, las metáforas, los ejemplos y la construcción, podríamos decir, imaginativa de cosas nos ayuda mucho a poner en juego lo que queremos decir. El cerebro codifica mucho más rápido las imágenes que las palabras. Primero porque el hablar es un proceso abstracto, ¿sí? Es decir, el trabajo sonoro que hacemos con las palabras es generar a través del sonido la interpretación de esa conjunción sonora y es un trabajo abstracto, ¿sí? Yo estoy interpretando según los niveles y la composición sonora, la fonética, qué es lo que está queriendo decirme del otro lado. Entonces ese proceso interpretativo es muchas veces muy abstracto y nos demanda un desgaste de energía considerable. Entonces las metáforas, los ejemplos, poder graficar lo que decimos, lo que ayuda es al cerebro a poder ponerlo en territorio, ¿sí? Poder visualizarlo, poder compartirlo, casi le diría de manera más material. Puse metáfora, pero en realidad es metáfora, ejemplos y datos concretos, ¿sí? Eso nos ayuda muchísimo a que nuestra comunicación sea clara, sea efectiva.
Y sobre todo a que del otro lado lo podamos poner en juego con lo cotidiano, con lo que vivimos a diario, ¿sí? Con lo que nosotros transitamos a menudo, y los ejemplos y las metáforas nos ponen en esa situación, ¿sí? Si en este caso si estaríamos charlando y le digo, bueno, en este momento en Chajarí hay 2 grados de temperatura, y uno se imagina que sí, hace frío, está fresco, 2 grados, temperatura baja, ¿sí? Ahora, si yo le dijese, en este momento Chajarí parece la Antártida, seguramente ustedes se imaginan otra cosa. Como que al frío lo viven distinto. Dicen, che, pero es profundo el frío, la verdad que está como para abrigarse mucho, ¿sí? Si yo te digo, bueno, mirá, tenés que ponerte ropa porque vas a salir y afuera hay 1 grado, entonces buscá todos los atuendos que sean necesarios para poder atravesar estas situaciones climáticas, no es lo mismo que te digo, che, emponchate que parece que está por nevar. La información es la misma. Lo que logro es que la interpretación sea más clara. O la construcción de lo que busco que se interprete sea más claro, ¿sí? Ese es un poco el fin de la metáfora o del ejemplo. Que podamos internalizar de manera más sencilla y en clave lo que queremos que suceda, ¿sí? Decimos a menudo, lo usamos mucho, es muy corriente el uso de metáforas, así que pónganlo en juego, no lo dejen pasar. Y vuelvo a insistir con esto. La comunicación efectiva es lograr mi objetivo comunicacional. Estar lo más cerca de mi objetivo comunicacional, ¿sí? Y esto lo vamos a percibir en la respuesta del otro, que es algo sumamente importante. Yo voy a evaluar cuán efectivo soy, o yo voy a evaluar cómo funciona mi comunicación en función de cómo responden las otras personas. ¿Sí? No es un acto individual ni un acto único de una sola persona. ¿Sí? Es un acto social compartido. La comunicación es un elemento social. Entonces yo voy a evaluar si mi comunicación es efectiva en función de la respuesta que recibo del otro. Y eso es lo que tenemos que poner en juego y analizar, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Estamos a 5 minutos de las 11 de la mañana. Se ha pasado bastante rápido, por lo menos para mí. No sé para ustedes, se ha pasado bastante rápido la mañana. Y ojalá que estas claves que estamos trabajando ya ustedes las puedan utilizar desde el vamos, desde este momento, porque son simples, están al orden del día, no hay que hacer mucho más para poder entrenarlas, y creo que nos van a ayudar muchísimo a lograr nuestra comunicación y a lograr que sea más efectiva. Vamos por la última, a ver qué les parece esta. Esta la tomé de un libro. Me voy a tomar un ratito porque lo tengo acá el libro, si me esperan. Esta última clave, y que nos va a ayudar mucho, sobre todo porque demanda ser prudente y consciente, es: sé impecable con tus palabras. Esto lo tomé de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, y me gustó mucho. Y lo traje para compartirlo con ustedes porque tiene que ver con que algo que dijimos al comienzo, que las palabras no son inocentes, no son gratuitas, tienen un peso. Una palabra te puede cambiar el día, para bien o para mal. Entonces, sé impecable con tus palabras, sé responsable. Tomate el tiempo de preparar, analizar e interpretar cómo va a caer aquello que vas a poner en juego a través de tus palabras. Es fundamental. Yo creo que ser responsable de lo que uno dice es el principio de una comunicación efectiva. Tener cuidado con la palabra, cómo la voy a poner en juego, qué objetivo estoy persiguiendo, ser muy preciso en lo que estoy buscando. Y la palabra nos va a ayudar a encontrar eso que estoy buscando. Y si lo que estoy buscando es dañar a alguien, porque a veces existe gente que tiene en su mira poder lastimar a otras personas, ser responsable.
Yo no juzgo ningún tipo de objetivo. Cada cual tendrá sus objetivos y sus motivos. Sí, lo que digo es que hay que ser responsable con las palabras, ¿sí? Hay que tomar conciencia de lo que uno dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. Entonces, sé impecable, sé impecable. Eso es lo que busco, que seas lo suficientemente responsable a la hora de utilizar los términos, las palabras, y que no son gratuitas. Por eso lo traigo como una clave sumamente importante. Las palabras trascienden, construyen, generan, pero también pueden destruir, pueden lastimar. Entonces, lo traje a colación, este libro me parece que... Y la verdad, les soy honesto, cuando lo vi por primera vez, como muchos autores me pasa, lo leí con mucho prejuicio, ¿sí? Tengo quizás ese defecto de cuando me acerco a un libro, según el autor y la trascendencia y mi interés, no, obviamente, mis gustos, soy a veces o pongo demasiadas expectativas en determinados autores que a veces no se cumplen y demasiados prejuicios en otros. Bueno, debo decir que este libro, que son los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, lo leí con cierto prejuicio y me cambió la visión. Un libro simple, sencillo, claro, pero que nos ayuda muchísimo a entender un montón de situaciones propias y que tienen que ver con esto. Entonces, vuelvo, me quedo un ratito acá, me gusta esta parte, este quinto elemento, esta quinta clave, que es ni más ni menos que ser impecable con tus palabras. Una palabra puede sembrar miedos, puede sembrar disgustos, puede sembrar situaciones a veces incómodas, ¿sí? Hay que ser responsable y hacerse responsable, ¿sí? No vale tirar la piedra y esconder la mano. Cuando digo algo, si lo dije sin evaluar, sin analizar, sin pensarlo, como sucede a menudo, ser honesto y decir, no, la verdad no pensé lo que dije y generé esto. Y si lo hice con un objetivo claro, también ser responsable, hacernos cargo de esto, ¿sí? Entonces es algo muy importante. Este librito se lo comparto ahí, los 4 acuerdos. Sí, ahí seguramente mucha gente lo habrá leído y los invito a que aquellos que no tuvieron la posibilidad, que cuando puedan lo lean porque es sumamente interesante, práctico, entretenido y con mucha sabiduría. Así que la verdad, en lo personal fue gratificante poder leerlo. Casi estamos en las 11 de la mañana, al menos en mi reloj. Esto seguramente viene un poquito más atrasado en el en vivo en Facebook, así que cuando sean las 11:01, 11:02 u 11:03 ustedes lo van a escuchar. Pero bueno, ya estamos en las 11 de la mañana, estamos cerrando este espacio, estamos cerrando este taller. Ojalá les haya servido, me gustaría que puedan participar, que puedan poner lo que les pareció, qué compartieron, qué vivieron, qué les hizo pensar, si les sirvió, si no les sirvió, puede que no haya servido, está dentro de las posibilidades, ¿no? Hay elementos que sirven y que suman y otros que ya uno lo tenía incorporado, entonces no sirvió de mucho. Pero antes de despedirme, antes de irme, antes de dejarlos después de este encuentro, me gustaría compartir un bonus track. Sí, traje algo más para que ustedes se lleven, ¿sí? Lo puedan compartir, lo puedan trabajar, leer, lo que quieran. Esto es de ustedes. Por eso me animé a complementar este encuentro con un bonus track. Ya se los voy a compartir. Lenguaje y posibilidad de cambio. Lenguaje y posibilidad de cambio, ¿sí? Eso es. El lenguaje genera mucho, muchísimo. Nosotros tenemos que tener claro esto. Yo tengo que tener claro esto, ustedes tienen que tenerlo claro. Nos interesan las palabras porque las personas vivimos en ellas, vivimos en las palabras, generamos contactos, generamos conductas, emociones, sentimientos. Y empezar a trabajar nuestra comunicación por un lado, pero sobre todo trabajar las palabras, créanme que genera un cambio. Hay
Un gran trabajo que se está haciendo desde hace un tiempo importante, tanto en las corrientes de la teoría de la comunicación como las corrientes psicológicas, las corrientes de la teoría de la conducta humana, que están trabajando el tema de la palabra. Hace un tiempo prolongado que se vienen haciendo investigaciones y hoy nosotros que tenemos acceso a un sinnúmero de información, de elementos, de herramientas, podemos, búsquenlo, googleenlo, youtubeenlo, hay un sinnúmero de herramientas y de elementos donde nos muestran cuán importante es el uso de nuestro lenguaje y la forma en que lo utilizamos. Las palabras construyen, cambian, generan que nosotros nos predispongamos de manera diferente. Por eso te invito no solamente a entrenar tu comunicación no verbal, que es sumamente importante y que abre y que genera mucho, sino a evaluar tus palabras. ¿De qué manera la estás poniendo en juego? Cuando nos encontramos en un lugar con amigos, con colegas, con personas que tienen que ver con nuestro entorno, no dimensionamos mucho el uso de nuestras palabras. Y a veces, no quiero generalizar, pero en las experiencias personales que voy encontrando, si nos ponemos a indagar o a cuantificar las palabras que ponemos en juego, vamos a caer en la cuenta que entre el 70 y el 80% de las palabras son palabras negativas, pesimistas, te obstruyen, ¿sí? Y que de alguna manera inconscientemente están contando qué nos está pasando. El cambio de lenguaje, la posibilidad de trabajar las palabras, la posibilidad de poner en consideración cómo estoy usando y qué palabra estoy usando, me va a ayudar siempre a encontrar un camino, siempre una respuesta si son proactivas, positivas, alentadoras, y lamentablemente, por el contrario, si nuestras palabras son negativas, oscuras, de lamento, parece que nos van cerrando el camino. Por eso, trabajemos la palabra. Trabajemos la manera en que ponemos el lenguaje en juego, porque eso les aseguro que nos va a cambiar la vida. Nos va a dar un salto increíble. Insisto, no es lo mismo que a diario en el trabajo nos digamos hola, buenos días, qué gusto verlos, que llegar y no saludar. Algo tan simple como el saludo. Eso. Algo tan simple como el saludo. Entonces, invitación como para ir cerrando y para ir dejándoles esto para que lo puedan utilizar. Ojalá lo pueda editar clarito y que quede conciso, compacto para compartirlo. Es este último bonus track. El lenguaje y cómo esto nos puede dar cambio. Bueno, gente, con esto terminamos. Pasó casi una hora, les agradezco, pero de corazón les agradezco. Para mí es siempre una alegría poder compartir lo que produzco, lo que elaboro y lo que hago con ustedes, porque es la mayor satisfacción para cualquiera de nosotros poder compartir lo que tenemos adentro. Les dejo un último comentario. Los que les interesa, estamos trabajando taller de oratoria y taller de conversaciones efectivas, y también voy a poner en juego dentro de poco un taller un poco más extenso y más profundo, que es esto: lenguaje y conducta positiva. La idea de trabajar el lenguaje y el cambio de conducta, ¿sí? El lenguaje como el elemento para cambiar. Podemos cambiar para bien, de manera positiva, de manera efectiva, y el lenguaje va a ser nuestra herramienta. Así que el taller de lenguaje y cambio personal está ahí desarrollándose y pronto a usarlo para quien le interese.